Durante el periodo de Navidad del año pasado decidí comprarle a mi hermano un cómic. Encontré uno de X-Men que me pareció muy interesante y le compré las 3 entregas disponibles. La noche de Navidad nos vimos a ambos con un paquete que tenía la misma envoltura, la misma bolsa y un grosor temiblemente similar. Nos lo intercambiamos y, para nuestro alivio, eran regalos diferentes. Sí, fuimos a comprar cómics al mismo lugar, pero él decidió ir por algo diferente. Decidió ir por Watchmen. El cómic ya es un clásico de por sí y la película de Zack Snyder lo es también. A todo esto también la serie es la gloria y déjenme decirle que la composición musical me pareció de lo más zarpada. Trentiáticos, los amo. En fin, volviendo. Me tomé mi tiempo para leer el cómic cuando sintiera que lo iba a disfrutar, y realmente esta vida en cuarentena hizo eso mucho más fácil. La historia es una locura, es una crítica ultra política incrustada en una historia muy distópica de superhéroes en los 80, donde muchos se encuentran en una facción mucho más humana que los héroes que solemos conocer y amar. Es un cómic que, si no lo leyeron, fuertemente insisto en que lo hagan. Realmente los 12 tomos se pasan como si fueran nada, y además viene con agregados que le dan un contexto más real, si se le puede decir, a la historia. Con notas, entrevistas, retazos de revistas, textos de archivos policiales, de todo. La cuestión es que terminé de leer el libro, se lo di a mi hermano para que también lo lea, y cuando él terminó decidimos meterle de lleno a la versión extendida de Watchmen, una que dura 3 horas 35 minutos, 5 minutos más larga que The Irishman. Por lo que encontré, Watchmen tiene 3 versiones. La primera es la que salió en los cines, de 2 horas 40 minutos. Luego está la versión del director, de 3 horas 15 minutos. Y la versión que encontré, que es la definitiva. Vendría a ser como un Snyder's Cut de Watchmen. Si bien había visto la versión que salió allá por los cines en 2012-2013, la película, en pocas palabras, es una bestialidad. La presentación en pantalla es una locura y los personajes suenan igual a como me los imaginé en el cómic. Sacando ciertos elementos, lo que más me asombró de toda la película fue la asombrosa fidelidad al cómic, y de eso quiero hablarles hoy. If I'm to have a symbol, it shall be one I respect. Si de adaptaciones se trata, un género que se agarró con ímpetu fue el de los cómics. Obvio que hace décadas que vienen agarrando personajes como Batman, Superman y Capitán América, pero desde 2010 tuvimos un boom asombroso en este género literario. Desde Iron Man, el cine agarró los libros y los ordeñó hasta llegar a la película más taquillera de la historia. Por otro lado, la competencia directa de Marvel, DC, siempre anduvo a los tumbos en esta competencia. Pero hubo un pequeño espacio previo a esta guerra que salió con opiniones totalmente divididas, y esta es Watchmen. Este cómic se mantuvo solamente en las páginas por poco más de 20 años y atrajo la atención tanto de lectores constantes de cómics como aquellos que recién incursionaban en el género gracias a la popularidad de este. Durante los años previos al estreno de esta película, todo el mundo, incluidos los creadores Alan Moore y Dave Gibbons, decía que el cómic estaba diseñado para no ser transformado en una película. Se intentó fuertemente que la esencia de la historia solo pueda ser experimentada en su pureza en la tinta y las páginas de las 12 entregas que cuentan todos los eventos. Una de las cosas más distintivas de esta serie de cómics es su formato de 9 cuadros por página, donde el centro de la misma, o sea, el quinto cuadro, tendría la imagen más importante de la página. Además de esto, su formato 3x3 le otorga un dinamismo fantástico que logra que las escenas fluyan con una soltura y naturalidad que no siempre se logra. Lo interesante es que cada vez que ese formato autoimpuesto se corrompe o se modifica, es para destacar con mayor intensidad algo, que suele ser realmente crucial para la historia. La entrega número 5 de este cómic tiene un diseño increíble, ya que, respondiendo al título de esta entrega, Fearful Symmetry, cada pareja de carillas se diseñó de manera espejada, aumentando la idea del control que los creadores tenían sobre la obra. El centro de este tomo tiene una de las imágenes más poderosas del cómic, que es la de Byte golpeando a un terrorista que intenta matarlo. Este control de los tiempos en un cómic es muy difícil de plasmar en el cine, más sabiendo que el peso de la imagen no puede modificarse en aspecto de pantalla. Lo que Snyder intenta, entonces, es generar la sensación de poder de imagen armando un montaje en cámara lenta que se remata con una toma final en tiempo real que termina impactando más por la juxtaposición que por la composición en sí. Uno de los valores que Snyder tuvo a favor a la hora de rodar su adaptación fue la ventaja de las voces. El cómic de por sí es asombrosamente expresivo a la hora de ilustrar las formas del habla. El caso más claro es con Rorschach, quien pasa de tener unos globos clásicos a tener unos irregulares y bastante extraños cuando tiene su crisis psicológica. Esto nos da la idea de una voz inestable y muy fuera de sí. En la película, Snyder pudo manejar este estilo con muchísima más altura, ya que los personajes directamente tenían que cambiar sus tonos para hacernos entender esto.
waiting for. Do it. Do it! Por otro lado, algo que la película jamás pudo plasmar en absoluto fue el tema de los colores. Watchmen fue conocido no solo por su historia, sino por la selección de paletas. En vez de utilizar colores primarios como básicamente todos los cómics, acá se eligió la idea de ir por una paleta de colores secundarios, que generen una idea de inestabilidad e incomodidad. Cada vez que se utilizó un color primario fue para resaltar con muchísimo más ímpetu algo importante. La versión de Zack Snyder trabaja mayormente con tonos oscuros, y si bien es una buena ambientación para lograr el efecto sombrío y deprimente de los cómics, la efectividad de las paletas secundarias es innegable, y podría haber sido un trabajo muchísimo más interesante de haber sido fiel a la obra original. El punto que más se diferencia entre la película y el cómic tiene que ver con los 20 años de diferencia de ambas obras. Justamente pasaron 2 décadas, y esto nos lleva a algo crucial. El mundo no es el mismo. Watchmen fue cruda, real, y no tuvo miedo de demostrar que todos los héroes que aparecen, menos Manhattan, eran simplemente seres humanos. La versión de Snyder nos regaló a nosotros y a sus personajes poderes, una fuerza tremenda, resistencia fuera de lo normal, aun cuando ya estás viejo y te revientan la espalda contra una mesa que se parte en 1000 pedazos. Snyder apostó por el lado más cinematográfico de este aspecto y lo transformó en un formato aceptable para la época, donde las piñas y las patadas tienen que hacer volar a cualquiera que se acerque. Ojo, no lo tomen a mal porque visualmente es asombroso, pero la importancia, y creo que lo más difícil, era plasmar a estos personajes como seres humanos, patéticos y endebles como nosotros. Si bien Alan Moore declaró que si solo vemos a los cómics en relación a las películas, entonces lo mejor que podrán ser son películas sin movimiento, uno de los factores que pudo exprimir bien Snyder fue la exposición de la imagen. Pasar de un cuadro donde Dr. Manhattan destroza a un enemigo a una escena donde podemos ver en detalle lo que Dr. Manhattan hace es un plus. De todos modos, muchas veces esto fue desaprovechado. Teniendo por idea que la secuencia de destrucción de Nueva York en el cómic es totalmente desgarradora, la escena de la versión teatral es básicamente nula. Vemos pequeñas cosas y luego el resultado. El cómic resalta más por la cantidad de cuadros y el detalle que se le otorga. La idea de que las imágenes sean estáticas regala una sensación de mayor desesperanza y la imposibilidad de la salvación. Además de todo esto, el cómic gana un punto crucial al ser este el momento más importante de toda la historia. Los cuadros de la destrucción de toda la ciudad son simplemente una recopilación de pocas escenas que, si bien se ven imponentes, no se comparan con la cantidad de detalle y dolor que podría haberse visualizado. De todos modos, la película puede parecer desapegada de todo tipo de emociones en este aspecto tan crucial, pero lo que perdió ahí lo ganó en otros lugares. La intensidad de la emoción en escenas, el dolor en la interacción entre los personajes, y los momentos más cruciales no para la historia, sino para los protagonistas, termina siendo un giro al enfoque que hace que la película tenga su propia aura. La mejora del movimiento, los efectos de sonido y las pausas que se manejan de una forma totalmente diferente a la que nosotros usamos a la hora de leer el cómic, hacen que la adaptación fílmica sea superior en ese aspecto. I am looking at the stars. They're so far away, and their light takes so long to reach us. All we ever see of stars are their old photographs. De todos modos, no nos alejemos de eso. La película es una adaptación, y como tal es una visión de otro artista sobre una obra de arte original. Sepamos discernir esto siempre que veamos una obra que salió de otra. Películas que usan las historias de Stephen King, adaptaciones de la historia, remakes de otras películas y hasta las escenas de JoJo's Bizarre Adventure que basan sus cuadros del manga en obras renacentistas o en libros de moda. Todo esto tiene que tomarse como lo que es, una adaptación. Van a haber modificaciones, así como tuvo el polémico traje de Ozymandias, o momentos que resultan más claves en la película que el cómic, como la muerte de Rorschach. Pero lo crucial es aprender de las obras en las que estas versiones se basan, comprender que no todo va a ser literal y ver en qué resalta y qué no, y por qué hubo una idea de transportarlo a otro medio. La idea de Watchmen fue jugar al revés de lo que convencionalmente se venía haciendo. Se buscó trabajar en el aspecto cinematográfico de un cómic, y a veces hacerlo un poco más humano. No fue hasta que Marvel comenzó a hacer las versiones cinematográficas de sus historias que se empezaron a ver aspectos como el alcoholismo, el miedo a estar en los zapatos de otro, la idea de que el peligro puede ser real, y cosas que demostraron un cierto cambio de paradigma. Watchmen quiso jugar al revés, trayendo la humanidad y la oscuridad de un mundo rodeado por el miedo a las guerras nucleares, donde la simple idea de un héroe no es más que una parodia al género donde se plasma la historia. Hoy habrá millones de versiones de un mismo personaje, pero en el 86 lo más oscuro que había en materia de cómics era Batman, y digo oscuro por la temática, no por lo que solía tratar.
Watchmen trajo la idea de la locura, la paranoia y el miedo a la guerra a su mayor exponencial y contextualizó un momento duro para Estados Unidos en un formato ficticio totalmente admirable. Que Zack Snyder haya utilizado el cómic como storyboard me resulta una maravilla de idea. El resultado de la película es increíble y la comparación que se le puede hacer es casi detallada en cada momento de la película, inclusive en la sección de la historia del pirata, que es un cómic dentro del cómic, que funciona como un paralelo entre la lucha del personaje del cómic de terror, Ozymandias, quien tiene que sacrificar todo y vivir con el peso de las consecuencias en soledad, mientras se logró un bien mayor. Los elementos que aparecen como apéndices al final de cada capítulo se logran ver a veces en las escenas de la película, tanto plasmadas como los artículos reales o viendo el proceso de creación de los mismos. Y si bien hay arcos que se omiten y se agregan escenas que sirven a su propio propósito a nivel cinematográfico, es realmente una adaptación que vale la pena ver, pero honestamente les recomiendo que se tomen su tiempo y consigan el cómic, ya que ver la película sin observar la maravilla creada por Maury Gibbons es un desperdicio, ya que vas a ver lo que pasa, pero la historia toma fuerza una vez que ves qué se modificó y qué no. Bueno, nada, esta es la primera reseña que hago en la cuenta de YouTube. Normalmente tengo todas las reseñas en Facebook, así que les voy a dejar los links abajo para que vayan a ver todas. Tengo más de 150 creo ya. Pero bueno, nada, si les gustó este formato, por favor háganmelo saber, que quiero ver cómo manejar las reseñas a partir de ahora. Honestamente me divertí muchísimo haciendo esta, no les voy a mentir. Toma mucho más tiempo, sí, pero la verdad que es un trabajo mucho más meticuloso y es más divertido poder indagar en ciertos aspectos. En esta película más que nada porque tenía basado el cómic y por suerte lo tenía a mano y por suerte pude comprar un montón de cosas y detenerme y leer de más e investigar en internet y ver algunos videos con un par de curiosidades y fijarme en los detalles de los cómics y ver los cuadros, y honestamente es un laburo hermoso hacer todo esto. Así que nada, si tienen ganas de que reseñe las películas así, háganmelo saber. Si quieren que las reseñe como las reseño en Facebook, pero hecho en video, háganmelo saber también. Si quieren que reseñe alguna película en particular, avísenme en los comentarios. Pueden escribirme por Facebook de última o buscarme por Instagram. Total, tengo todo por ahí. Pueden buscarme en Twitter también, ya que estamos. Y nada, si les gustó el video, por favor háganmelo saber con un like. Compártanlo, que sería fantástico. Y no se olviden de suscribirse y poner la campanita. Es crucial. No lo jodo más. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.